El ejercicio número 2 dice que para este pórtico se pide determinar, utilizando el principio de los trabajos virtuales, las reacciones y bueno, después siguen los esfuerzos característicos en una primera sección. Vamos a comenzar para hallar en este video, para calcular las reacciones utilizando el principio de los trabajos virtuales de este pórtico. Bien, entonces tenemos, es decir, el estado de carga es este que tengo acá del pórtico, es decir, tengo acá que este parante está sometido a una carga triangular cuya resultante es 4 toneladas y que actúa a 1/3 de la base del triángulo, es decir, a 1,33, porque esto es 4 metros, entonces esta distancia es 1,33 del apoyo. Después tengo la resultante. Yo consideré la carga uniformemente repartida que actúa en la parte superior, la consideré en dos partes. La resultante que está a 4 toneladas y esta que actúa en este tramo, y la resultante de la carga de este tramo que es 2 toneladas. Entonces vamos a comenzar hallando la reacción vertical en B, es decir, es un apoyo simple, el apoyo B. Entonces pongo en evidencia la incógnita, entonces considero la reacción hacia arriba. Entonces ya, ¿no es cierto?, pierde el equilibrio. Hice el mecanismo que tiene es que rota en torno a este punto, por lo tanto este punto del apoyo doble, en el apoyo doble está el polo, el punto fijo en torno al cual rota toda esta chapa. El paso siguiente sería darle un movimiento a esa chapa. Entonces considero esta recta, que sería la proyección del pórtico, y le doy una rotación en sentido horario, un ángulo phi. Después hallo los desplazamientos de los puntos de aplicación de las fuerzas que actúan. Esta fuerza está a 1,33 del polo, por lo tanto acá, si yo mido en sentido horizontal 1,33, voy a encontrar el desplazamiento del punto de aplicación de esta fuerza. Esta fuerza actúa a 4 metros del polo, entonces acá tengo el desplazamiento de esa fuerza, es decir, del polo hasta acá hay 4 metros. Después, el punto de aplicación, ¿no es cierto?, de esta fuerza se desplaza valor. Está, ¿no es cierto?, a 2 metros del polo, delta 2, delta 3. Y delta 4, que sería el desplazamiento de esta fuerza, que es está a 1, 2, 3, 4, a 5 metros del polo. Entonces desde acá hasta acá hay 5 metros. Este es el desplazamiento del punto de aplicación de esa fuerza, y el desplazamiento de la incógnita, ¿no es cierto?, es delta. Bien, entonces ahora calculo el valor de los desplazamientos. Digo, delta 1 es 1,33 de tita. Recordemos, ¿no? Tita, que es igual a la tangente de tita, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es delta 1 sobre 1,33. Entonces delta 1 es 1,33 de tita. Y así para cada uno de los desplazamientos. Delta 2 es igual a 4 tita, delta 3 2 tita,
delta 4, 5, tita, y el desplazamiento de la incógnita, del punto de aplicación de la incógnita, es 6 tita. Bien, ahora planteamos la ecuación, ¿no es cierto?, la sumatoria de los trabajos de cada una de estas fuerzas. Si nosotros nos fijamos, como esta chapa rota en sentido horario, un ángulo tita, la rotación es en este sentido, entonces este punto se mueve en el mismo sentido que la carga esta, entonces realiza un trabajo positivo. 4 toneladas por 1,33 de tita. El desplazamiento de esta, la chapa rota en sentido horario, la fuerza va hacia la izquierda, es decir, el sentido del punto de aplicación de la fuerza y el propio de la fuerza son contrarios, entonces produce un trabajo negativo. Menos 1,5 toneladas por 4 tita. Después, esta fuerza, la chapa rota en sentido horario, entonces baja igual que su punto de aplicación, entonces produce un trabajo positivo, 4 toneladas por 2 tita, trabajo positivo. Después tengo la otra resultante del otro tramo, es 2 toneladas por 5 tita, es un trabajo positivo. Y la incógnita, ¿no es cierto?, yo la consideré hacia arriba el sentido, y la chapa por lo tanto el punto de aplicación de ella va en sentido contrario, entonces hace un trabajo negativo y es igual a RB por 6 tita. Bueno, esa sumatoria de trabajos virtuales debe ser 0. Despejo RB y me queda este valor, 2,88 toneladas. Resultado positivo, entonces el sentido planteado es hacia arriba, es el correcto. Entonces hemos hallado la reacción acá. Este es un apoyo doble, entonces primero voy a hallar la reacción vertical y luego en otro paso la reacción horizontal. Pongo en evidencia la incógnita, entonces me queda la incógnita que es RAI. Y después a la RAX, ¿no es cierto?, pongo el apoyo móvil en el sentido donde se mueve el apoyo, ¿no es cierto?, perpendicular a la RAX. Bueno, tengo las mismas cargas, nada más que acá tengo el apoyo móvil. Bien, ¿dónde va a estar el polo? En primer lugar tengo que determinar el punto en torno al cual gira esa chapa. Es decir, puse en evidencia la incógnita, no está más en equilibrio, entonces tengo que ver cómo es el movimiento que tiene. Entonces, fíjense, el polo de esta chapa va a estar en la intersección de la perpendicular al apoyo móvil en A con la perpendicular al apoyo móvil en B. Quiere decir que la chapa gira en torno al punto B. Ahí está el polo. Entonces, ahora hago el diagrama de laciones. La recta, ¿no es cierto?, horizontal, que simboliza, ¿no es cierto?, la proyección del pórtico. Esta es la proyección del polo, ahí está, y entonces empiezo a determinar los desplazamientos de los puntos de aplicación de las fuerzas. Acá tengo el delta 1, el delta 2, acá, el delta 3
sería el punto, el desplazamiento de esta fuerza está a 4 metros del polo, es decir, desde acá hasta acá, esta distancia es 4 metros. Y finalmente el delta 4, que es el desplazamiento de esta fuerza, que está a 1,33 del polo. Entonces todo queda en función del ángulo θ que rotó, ¿no es cierto?, la chapa en torno al polo. Me queda que delta 1 es igual a θ. ¿Por qué? Porque está, ¿no es cierto?, esta fuerza está a 1 metro del polo. Que delta 2 es igual a 4θ, es decir, el desplazamiento de esta chapa, el punto de aplicación de esta fuerza está, ¿no es cierto?, el punto de aplicación está a 4 metros del polo, esta distancia es 4 metros. El delta 3, que es el desplazamiento de esta fuerza, está también a 4 metros del polo, es decir, esta distancia es 4 metros, es decir, por acá está la fuerza, esto así es 4 metros. Y finalmente el desplazamiento de esta fuerza es 1,33 del polo. Les recuerdo, yo hago así, no quiere decir que el polo está acá, está ahí, sobre esa recta. Entonces, ahora planteo la sumatoria de los trabajos virtuales de esa fuerza. Esta tiene un trabajo positivo, sentido porque la fuerza va hacia abajo, el desplazamiento de su punto de aplicación es hacia abajo. Después, esta también hacia abajo el desplazamiento, trabajo positivo. Lo mismo que esta. ¿Por qué sé que su trabajo es 1,5 toneladas por 4 θ positivo? Porque recordemos, cuando yo no lo puedo determinar directamente mirándolo, hago lo siguiente. 1. El punto de aplicación de la fuerza con el polo a través de esa recta. Y el desplazamiento va a estar sobre la perpendicular a esta recta. Bueno, si yo le doy un sentido antihorario de rotación, ¿no es cierto?, el desplazamiento de este punto va a ser en ese sentido, hacia abajo. La componente vertical es hacia abajo y la componente horizontal es a la izquierda. Entonces, el sentido del desplazamiento de la componente horizontal del desplazamiento es el mismo que el sentido de la fuerza, entonces tengo un trabajo positivo. Después, el desplazamiento del punto de aplicación de esta fuerza me produce un trabajo negativo. ¿Por qué? La misma razón. 1. Este punto con el polo, trazo la perpendicular a ella. Si el sentido de giro es antihorario, el punto de aplicación se desplaza hacia abajo. Entonces, la componente vertical es hacia abajo y la horizontal es hacia la izquierda. Entonces, la fuerza tiene sentido hacia la derecha y su desplazamiento horizontal tiene sentido hacia la izquierda, entonces tengo un trabajo negativo. Y lo mismo que la incógnita, ¿no es cierto? El desplazamiento del punto de aplicación de la incógnita R ahí, que la consideré hacia arriba, el desplazamiento es hacia abajo. Sentidos opuestos, entonces el trabajo es negativo. Me quedaría menos RAI por delta. Entonces acá tengo
la ecuación de los trabajos virtuales, que tiene que ser igual a 0. Hasta ahí. Despejo R ahí y me queda que es igual a 3,11 toneladas positivo, entonces el planteo del sentido es correcto, hacia arriba. Este es el resultado. Y finalmente tenemos que hallar la componente horizontal de esta reacción en otro paso. Es decir, yo tengo planteado esto. Pongo en evidencia la incógnita, me queda un apoyo móvil y otro apoyo móvil acá. Las fuerzas son la incógnita y las mismas de siempre. Entonces, determino el centro en torno al cual gira esta chapa. Va a estar en la intersección de la perpendicular a ese apoyo móvil y la perpendicular a este apoyo móvil. Son paralelas, entonces el polo va a estar en el infinito. Entonces, cuando sucede eso, hay un desplazamiento. Entonces, trabajo con los desplazamientos, hay un corrimiento, quiero decir. Trabajo con los desplazamientos horizontales. Bien. Entonces, la chapa se mueve, ¿no es cierto? Considero que esta es la línea de referencia que va desde ahí hasta ahí. Entonces, le doy todos los puntos de aplicación de la fuerza, se corren una misma distancia. Es decir, delta es igual a delta 1 es igual a delta 2. Entonces, planteo la sumatoria de los trabajos virtuales. Entonces tengo la incógnita por delta. El sentido de la fuerza es igual que el desplazamiento de su punto de aplicación, trabajo positivo. Lo mismo que esta es 4 toneladas por delta 1. Trabajo positivo, y después esta es hacia la izquierda su sentido y su punto de aplicación se desplaza hacia la derecha, entonces el trabajo va a ser negativo, menos 1,5 por delta 2. Después esta fuerza y esta fuerza, como son perpendiculares a su desplazamiento, no tienen trabajo. Entonces R a X, despejo de acá de la ecuación, me queda que es igual a 2,5 toneladas negativo. Yo la he planteado hacia la derecha, entonces quiere decir que el sentido de esa fuerza es hacia la izquierda. Ahí está. Entonces hasta aquí el cálculo de las reacciones del pórtico.